Muy buenas, este es el primero de una serie de vídeos donde voy a ir haciendo ejercicios sobre la fuerza gravitatoria. Vamos a ir desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Como este es el primero, el ejercicio que veremos en este vídeo va a ser bastante fácil. Tan fácil que nunca te van a preguntar esto en un examen a no ser que tu profe te quiera regalar puntos. Pero es importante saber hacer bien este tipo de ejercicios con la metodología adecuada para que luego, cuando vayamos subiendo el nivel de dificultad, puedas ir escalando, ampliando de forma sólida tus conocimientos. Por lo tanto, mucha atención en cómo resolvemos este ejercicio que dice lo siguiente. La fuerza gravitatoria entre el Sol y la Tierra es de aproximadamente 3,4 por 10 elevado a 22 newtons. ¿Cuál será el valor de la fuerza para cada uno de los siguientes casos? A. Si la masa de la Tierra fuera el triple de lo que es. B. Si la masa del Sol aumentara al doble. O C. Si la distancia entre el Sol y la Tierra aumentara al doble. Y en este ejercicio, en este enunciado, nos están dando como dato únicamente la fuerza entre el Sol y la Tierra. No nos están diciendo ni podemos coger, ni necesitamos coger la masa de la Tierra, ni la masa del Sol, ni la distancia que hay entre ellos, ni la constante de gravitación universal. Simplemente haciendo relaciones entre fuerzas, masas y distancias, como ahora te explicaré, podrás calcular todo lo que te piden. Decirte antes de ello que esta fuerza que nos dicen aquí inicialmente, que es de 3,4 por 10 a la 22 newtons, se puede llegar a ella utilizando directamente la fórmula de la fuerza gravitatoria, tal y como expliqué en este vídeo que te recomiendo que veas si aún no lo has visto, porque allí te explico los fundamentos teóricos de la fórmula de la fuerza gravitatoria, también conocida como ley de gravitación universal. Por ejemplo, si queremos calcular la fuerza que recibe la Tierra por el hecho de que el Sol esté en el centro del sistema solar, lo que tendremos que hacer es aplicar esta fórmula. Tenemos que esta fuerza gravitatoria es igual a G, que es 6,67 por 10 elevado a menos 11 newtons metro cuadrado partido kilogramo al cuadrado, ya lo hemos dicho antes, es una constante universal. Y esto habrá que multiplicarlo por la masa del Sol, que es 1,99 por 10 elevado a 30 kilogramos, por la masa de la Tierra, que es 5,97 por 10 a la 24, y dividido entre la distancia entre el Sol y la Tierra al cuadrado. La distancia entre sus centros de masas es de 152.000 millones de metros, es decir, 152 por 10 elevado a 9 metros. Y si hacemos las operaciones pertinentes, encontramos que la fuerza es de 3,43 por 10 elevado a 22 newtons. Así que vamos a centrarnos en cada uno de estos apartados de este ejercicio. Apartado número A nos dice que la masa de la Tierra es el triple que la que era inicialmente. ¿Cómo tenemos que operar? Teniendo en cuenta, recuerda que no podemos utilizar ni la masa de la Tierra, ni la masa del Sol, ni la constante de gravitación universal, ni la distancia entre el Sol y la Tierra. El único dato que tenemos y que necesitamos es que la fuerza total entre Sol y Tierra es 3,4 por 10 elevado a 22. Entonces nosotros partimos de esta idea. Y sabemos que este número viene de aplicar la definición, la fórmula de la intensidad o el módulo de la fuerza gravitatoria. Tenemos que es G, la constante de gravitación universal, por la masa de un objeto por la masa de otro objeto entre la distancia al cuadrado. Cuando aplicamos esto, sabiendo que la masa de un objeto es la masa del Sol y la masa del otro objeto es la masa de la Tierra y la distancia es la distancia entre el Sol y la Tierra, entonces obtenemos el valor de 3,4 por 10 a 22 newtons. Pero no sabemos cuánto vale cada una de estas letras individualmente. Sabemos el paquete entero, toda esta operación, sabemos que da este número. Pero es suficiente porque ahora, si nos planteamos la fuerza del apartado A, vamos a llamarla F sub A, sabremos que tenemos que aplicar la misma lógica que antes. G, la constante de gravitación universal, por una masa por la otra masa dividido la distancia al cuadrado. G sigue siendo la misma que antes. La primera masa es la masa del Sol. No sabemos exactamente cuánto vale, pero sabemos que es la masa del Sol. Podemos identificar esta variable. Luego tenemos la masa de la Tierra, pero que ha multiplicado por 3 su valor. Por lo tanto, en vez de masa de la Tierra, pondremos 3 por masa de la Tierra. Y todo ello dividido entre la distancia entre la Tierra y el Sol al cuadrado. Esta distancia tampoco ha cambiado en el apartado A. Por lo tanto, la dejamos como antes. Y si te fijas, aquí tenemos prácticamente la misma expresión que teníamos en el caso anterior cuando veíamos la fuerza entre la Tierra y el Sol en condiciones normales, el 3,4 por 10 a la 22 que nos da el enunciado. Fíjate, podemos reordenarlo un poco para que quede aún más claro
que si pasamos este 3 multiplicando al principio de todo, en vez de g por m por 3, tenemos 3 por g por m. Y es que este conjunto de letras que nos quedan aquí es exactamente la F, la fuerza que habíamos identificado antes, el 3,4 por 10 a la 22 newtons. Por lo tanto, ahora ya tenemos que esto es 3F, sustituimos por el valor de F que nos daba el enunciado y nos da un total de 10,2 por 10 a la 22 newtons. Y ya está, con esto tendríamos resuelto el primer apartado, que nos sirve para poner de manifiesto que la fuerza gravitatoria depende linealmente de la masa. Linealmente significa que si la masa aumenta 3 veces, la fuerza aumenta 3 veces. Y esto va a volver a suceder en el apartado B, que es muy parecido a este, pero nos dice el apartado B que la masa que se modifica en este caso es la masa del Sol. Por lo tanto, repetimos el mismo proceso, vamos a llamar a la fuerza del apartado B F sub B, y sabemos que esto es igual a G por la masa del Sol, que en esta ocasión es 2 veces la masa del Sol real, la que nos daba el enunciado al principio de todo, la que sabemos que da 3,4 por 10 a la 22 newtons, pues ahora es 2 veces esa masa del Sol por la masa de la Tierra, que aquí se conserva, por la distancia entre el Sol y la Tierra al cuadrado, que también se conserva porque no nos dicen lo contrario en el enunciado. Aquí podemos hacer lo mismo que antes y poner el 2 aquí enfrente para tener muy claro que todo este conjunto de letras multiplicándose y dividiéndose es exactamente la F que salía al principio, que es 3,4 por 10 elevado a 22 newtons. Todo esto multiplicado por 2 nos da que la fuerza, si el Sol hubiese aumentado por 2 su masa, sería de 6,8 por 10 a la 22 newtons en vez de 3,4 por 10 a la 22 newtons. Y vayamos al tercer apartado, el apartado C, donde es más probable que alguien se equivoque si no está muy atento. Y es que en esta ocasión volvemos a tener una circunstancia muy parecida a las dos anteriores. Ahora vemos que la distancia entre el Sol y la Tierra ha aumentado al doble y queremos ver cómo cambia esta fuerza gravitatoria. Esta es la fuerza del apartado C, por lo tanto F sub C, y nos queda, vamos a hacer lo mismo que antes, sustituir por las letras, las incógnitas, y multiplicar por 2 allí donde sea necesario. Tenemos que la fuerza sub C es G por la masa del Sol, es la misma que al principio, la que nos dice el enunciado que nos dará una fuerza de 3,4 por 10 elevado a 22 newtons. Por lo tanto, ponemos m sub s por la masa de la Tierra, m sub t, dividido 2 veces la distancia al cuadrado. Y aquí, ahora mismo, estoy cometiendo un error. Y es que estoy diciendo que el 2 multiplica a la distancia al cuadrado. No estoy diciendo matemáticamente que la distancia haya aumentado el doble. Para hacerlo, ¿qué tendría que hacer? Tendría que poner este paréntesis. Así sí, toda la distancia, que ahora es 2 veces dst, distancia entre el Sol y la Tierra, todo ello al cuadrado. Esta es la nueva distancia que queremos evaluar, ¿vale? Importante, porque si no, los números acaban saliendo distintos al final. Si operamos un poquito más esto, podemos sacar este 2 al cuadrado de este paréntesis. Tenemos dos números multiplicados en un paréntesis, pues cada uno de estos números, aunque uno de estos números sea una letra, pero en el fondo es la distancia entre el Sol y la Tierra, representa un número, por lo tanto son dos números multiplicándose, pues podemos hacer el cuadrado de cada uno de ellos. Nos queda 2 al cuadrado por la distancia entre el Sol y la Tierra al cuadrado. Ahora aquí volvemos a tener una expresión casi idéntica a la que teníamos inicialmente cuando calculábamos simplemente la fuerza entre el Sol y la Tierra en condiciones normales. La diferencia es que ahora hay este 4 en el denominador. Lo podemos separar, ponemos todo esto multiplicado por un cuarto para que quede más explícito, y todo este conjunto de letras multiplicándose es la fuerza gravitatoria entre el Sol y la Tierra, es decir, el 3,4 por 10 elevado a 22 newtons, y esto va a quedar multiplicado por un cuarto. De manera que quedarán 0,85 por 10 a la 22 newtons de fuerza. Este apartado nos permite poner de manifiesto que cuando la distancia aumenta, la fuerza se hace más pequeña. Y en general con este ejercicio puedes tener un poco más de práctica, de destreza, de comprensión de lo que es la fuerza gravitatoria y también de los métodos matemáticos que pueden ir saliendo. En este caso hemos aplicado mucho la sustitución. Teníamos este conjunto de variables que podíamos sustituir por la f, que sabíamos exactamente cuánto valía, de manera que podíamos simplificar y llegar a un resultado numérico de lo que nos estaban pidiendo.
Y dicho esto, solo decirte que si quieres más recursos para aprender física o para enseñarla incluso, puedes pasarte por la web de fisicapro.com y allí pues vas a encontrar muchísimo más material que espero que te pueda servir. Déjame un pulgar arriba si te ha gustado y te ha servido este vídeo, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en el siguiente. Chao.